Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Seguro que si mencionamos a Pizo Gómez, prácticamente nadie le relacionará con la Real Sociedad, y de hecho nunca vistió la camiseta Churiurdin, pero sí estuvo cerca de hacerlo al comienzo de su carrera. Nacido en Eibar el 7 de enero de 1964, fue en el conjunto armero donde dio sus primeros pasos como futbolista. Se incorporó a la disciplina del Eibar cuando tenía tan solo 12 años, en edad infantil. Jugó en el Urco juvenil y subió al primer equipo azulgrana con 18 años, cuando el equipo militaba en tercera división. Fue entonces cuando Pizo Gómez estuvo a punto de fichar por la Real Sociedad, cuando ni siquiera había cumplido los 20 años y no había jugado todavía en la élite del fútbol español. El caso, porque hubo caso, estalló y saltó a la prensa en enero de 1982. En aquel entonces la Real tenía un acuerdo con el Eibar, por el cual tenía una opción preferencial por cualquier futbolista de su cantera. El coste de ese canon era entonces desconocido. Si un jugador le interesa a un club, lo ponemos en conocimiento de la Real para ver si ellos también se interesan por él, explicaba Paco Marquiegui, presidente de la entidad armera por aquel entonces. Si recordamos la trayectoria del futbolista, veremos que el club que se interesó por Pizo Gómez no fue otro que el Athletic. En su día dijo la Real que no le interesaba, por lo que comenzamos las negociaciones con el Athletic de Bilbao, añadió Marquiegui. El gerente de la Real, Iñaki Otegi, corroboró esta versión. En un primer momento no entraba el jugador en nuestros planes, porque los informes que de él se hicieron no parecían encajar en los de los técnicos, explicó. La cosa cambió cuando a mediados del mes de febrero, la Real envió a Rafa Mendiluce a observar de nuevo al futbolista del Eibar. Puede que nunca sepamos por qué el equipo Churiurdin decidió ir a ver una segunda vez a un futbolista que ya había escapado de su radar, pero el club donostiarra sí manifestó esta segunda vez su interés por Pizo Gómez. Ya es demasiado tarde, explicó Marquiegui. Nosotros ya hemos dado la palabra al Athletic de negociar con ellos, añadió, y la Real pasó así a ser segundo plato. Si el Athletic quería al jugador, tenía vía libre para ficharlo, y el club bilbaíno no tardó ni 24 horas desde que se conoció todo este lío en anunciar la incorporación del jugador. No es una maravilla lo que van a pagar, pero no está mal, estoy contento de que el Athletic se haya interesado por mí, confesaba el jugador tras anunciarse su fichaje. A pesar de que en ese momento se pudiera pensar que era un caso de injerencia del Athletic en el terreno de la Real, lo cierto es que ese movimiento no despertó fricción alguna entre los dos equipos vascos, aunque sí resultó curioso que la Real enviase a un segundo ojeador justo cuando el Athletic ya había comenzado la aproximación al Eibar para sumarlo a su plantilla. ¿No habrá en todo ello una cuestión de competencia ahora que el Athletic vuelve a sus viejos fueros de amo y señor?, se preguntaba Luis de Andía en las páginas del Diario Vasco. El conjunto bilbaíno incorporó a Pizo Gómez con un contrato inicial de 2 años para jugar en un principio en su equipo filial. No obstante, cedió al futbolista durante una campaña al Lleida y no debutó con el primer equipo rojiblanco hasta octubre de 1985. Jugó allí 3 temporadas antes de fichar por Osasuna para disputar 2 campañas más, y de Pamplona pasó a Madrid. Fue propiedad del Atlético durante 5 campañas, jugando 2 de ellas como cedido en el Español y en el Rayo Vallecano. En la temporada 1994-95 volvió a Osasuna, ya en segunda, donde jugó 2 temporadas, una más en el Eibar, y se retiró de la práctica deportiva jugando un año en el Izarra, en segunda B. Cada cual valorará si la Real hizo bien o no dejando pasar la oportunidad de fichar a este futbolista, que acabó jugando casi 500 partidos como profesional, 224 de ellos en primera división. Pero lo que sí estaba claro es que en aquel momento había pocos jugadores guipuzcoanos que se le escaparan al conjunto Churiurdin, al menos para dar sus primeros pasos en primera. En todo caso, la anécdota de toda esta historia, el detalle desde luego más divertido, está en las páginas del Diario Vasco, en las que se hacía referencia al jugador, todavía un juvenil, no como Pizo Gómez, sino como Pifo Gómez, con F de Francia. Cuando el mismo periódico le preguntó por ese apodo, el jugador simplemente se rió y no aclaró su procedencia.